cuando tú me preguntas, yo sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Zurich en español, esta vez con una nueva invitada, Sandra Aguirre, más conocida como Oye, Sandra. que vino exclusivamente de Alemania para esta entrevista. Les cuento un poquito de Sandra. Sandra es de Perú, tiene 29 años. Llegó primero a Suiza en el 2012, luego se fue a Alemania por temas de estudios en el 2015. En Alemania hizo el Studiencollege, que significa el estudio preparatorio universitario, en Múnich, y hizo un pregrado y actualmente vive en Berlín. ¿Sí? Sí. ¿Todo correcto? Bueno, después del pregrado o el bachiller, no sé cómo le dicen ustedes. Bachillerato. ¿No? Hice una maestría en Berlín, o sea, por eso fui a Berlín. Ajá. Y ya ahí me quedé. Ok. Listo. Entonces, Sandra, muchas gracias por haber venido, por tomar el tiempo. Como siempre, me gustaría empezar con tu presentación. ¿Puedes contarnos un poquito más de ti? Bueno, yo me llamo Sandra, como ya me presentaste, creo que está bastante bien. Vivo en Alemania hace 10 años y antes de eso viví en Suiza por aproximadamente 2 años. Yo vine acá por reunificación familiar porque mi mamá está casada con un suizo y al querer estudiar yo fui ya a Alemania, primero a Múnich, luego a Augsburg y después ya a Berlín. Ok. Cuéntanos un poco más sobre ti. Bueno, dije que eres peruana, que tienes 29 años. ¿Algo más que quieras contarnos? Bueno, trabajo en el área de marketing para una empresa, pero más que todo también hago mis redes sociales, que es de donde me conoces. Empecé hace 2 años aproximadamente y estoy en todas las redes sociales y ahí he creado una comunidad bastante grande. Exacto, así fue como que te encontré. Sandra, yo hago siempre la misma pregunta a mis invitados y es, ¿qué significa el español para ti en tu identidad ahora viviendo en Alemania? Es literalmente como dijiste, es mi identidad, es mi ser, es lo que así pasen muchos años, así hable alemán, inglés o lo que sea, español siempre va a ser mi raíz. Ok. Vienes de Perú y vives ahora en Alemania desde el 2016. Antes estuviste en Suiza. ¿Cómo fue ese proceso de cambio para ti, ir de Suiza a Alemania? Fue un poco difícil porque yo estaba completamente sola, o sea, yo fui de Suiza a Alemania cuando tenía 19 años y mm, llegué a Múnich a estudiar y a la vez a vivir sola por primera vez. No sabía cómo funcionaba nada de ser adulto, o sea, cocinar, lavar, hacer todo el proceso burocrático, el tema de la visa en ese tiempo también, o sea, todo lo hice de una. Yeah. O sea, fue bastante, o sea, no fue tan no difícil, ¿no? Como fue un challenge, pero me hizo crecer bastante y la verdad siempre me sentí a gusto en Alemania. Porque en Suiza nunca me sentí completamente adaptada, pero cuando llegué a una ciudad grande como Múnich, me sentí mucho mejor, la verdad. ¿Por qué? ¿Qué diferencias viste en la vida en Suiza y después en Bueno, yo llegué a Suiza a un lugar muy pequeño que, como te conté, o sea, mis papás viven en un lugar muy pequeño, en un pueblo entre Bern, por la zona de Bern, y yo vengo de una ciudad grande que es Lima. Entonces, para mí ese choque de ir de una ciudad grande a un pueblo fue bastante grande. Y también yo había empezado a aprender alemán desde antes de venir a Suiza, pero no sabía que acá se hablaban dialectos. No sé cómo es en Zurich, yo pienso que en Zurich es un poco más internacional y diferente,
pero donde estaba yo era un dialecto bastante autóctono Mm, y difícil de entender. ya, ya, Entonces yo llegué y no entendía nada. ya, Y cuando llegué a Múnich, sí entendía todo. ok. Ujú. Entonces fue básicamente el tema de la lengua lo que te... Claro, el lugar en sí, o sea, era obviamente un lugar súper pequeño, era conservador. Creo que yo en ese tiempo era una de las pocas extranjeras que vivían en esos lugares. Ujú, Y el idioma. Ujú. ok, ok, poco difícil, ¿no? Claro, diferente a Zurich, ¿no? O sea, hubiera sido otra cosa. Ya. Ujú. Pero cuando te fuiste a Alemania, como dices, empezaste a hacerlo todo sola. Ujú. ¿Qué fue lo más difícil? Creo que eso, el proceso de convertirse como de un niño, adolescente que vive con sus papás, a ser un adulto que carga con todo por sí mismo, Ujú, aparte de estudiar. ya, Porque en Alemania, en el Studienkolleg de Múnich, nos casi que presionaban, obligaban a rendir muy bien. Entonces teníamos que sacar las mejores notas. Y pues nunca había estudiado tan fuerte así en alemán ujú, y también en inglés. Entonces todo eso fue difícil, pero me adapté bastante rápido, conseguí amigos y todo, y eso hizo que todo fuera más fácil. ya, ya, ok. Hablemos un poco de tu vida laboral. Tú trabajas en marketing, pero además tienes una plataforma para enseñar alemán a hispanohablantes. Sí, ¿Cómo empezó eso? sí. Bueno, enseñar alemán y también muestro la vida eh, cotidiana en Alemania y en el extranjero en general. Pues empezó hace 2 años cuando yo quería aplicar lo que había estudiado en la universidad, pero a la vez siempre quise compartir mis experiencias con los demás y las redes sociales fue la mejor plataforma para hacerlo. Ujú, Así que empecé así y mucha gente mostró gran interés y así fue como hice la comunidad. ujú, ujú. Y yo siempre tengo curiosidad por este tipo de actividad donde tú si estás involucrada completamente en esto, tienes que grabar videos, tienes que un poco también exponerte. Primero, ¿cómo surgen las ideas para crear contenido? Tanto de mí misma, así como de lo que yo veo que ya tiene buen performance en redes sociales. Y también a lo largo del tiempo me he dado cuenta que temas tienen, o sea, rinden mejor que otros temas. Ujú, Entonces, yo en este punto, con la comunidad que tengo y bueno, con el deseo que yo tengo de seguir creciendo, yo no es que me levanto y todo lo que se me ocurre lo hago porque probablemente va a ser una pérdida de tiempo y mi tiempo es muy limitado. ujú, Entonces yo me pongo a investigar primero antes lo que ya tiene buen performance y lo adapto a mi nicho. ujú, ujú. ¿Y cuánto tiempo te toma hacerlo? Como cada día o... Bueno, hoy en día no puedo hacerlo ya todos los días, aunque bueno, en realidad uno siempre tiene que estar activo, entonces todos los días me tomo al menos una hora para postear, editar videos, postear historias, etcétera. Pero el contenido en sí trato de hacerlo todo en 1 a 2 días máximo de la semana. Oh, wow, ok. Ujú. Ya eres más eficiente con eso. Sí, 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 sí. Ok. Em, Volvamos un poco al tema de Suiza y Alemania. Tú estuviste un tiempo acá en Suiza y ahora en Alemania. Entonces, ¿puedes comparar o cómo podrías describir la relación que tienes tú con los dos países? Ujú. Pues sí, a Suiza yo vengo de todas formas muchas veces al año por mi familia. Y entre los dos, pues yo diría que Suiza es obviamente un excelente país, es un país al que muchas personas quieren venir y trabajar. Pero yo personalmente, yo siento que Alemania me abrió más las puertas y Ujú, me hizo sentir como mucho más bienvenida, a pesar de ser ya un país bastante difícil, porque, o sea, yo tengo ahora mi comunidad y recibo muchos
mensajes y comentarios de personas que dicen que es obviamente un país difícil, el idioma, el clima, la sociedad, etcétera, es muy difícil, pero en comparación a Suiza, al menos el lugar en el que yo estuve, yo siento que Alemania me abrió mucho más las puertas. Entonces tengo mejor relación con Alemania que con Suiza. Ahora, sí he pensado en volver a vivir a Suiza, pero si lo haría, pues obviamente vendría a Zurich. Ya no vendría, ya no iría a un pueblito chiquito. Claro, después de vivir en Berlín, imposible. Claro, también eso, o sea, uno se acostumbra, pues si vienes de una ciudad grande, estás en una ciudad grande, ya no quieres volver generalmente a un lugar tan pequeño. Propósito, ¿qué es lo que más te gusta de Berlín? La interculturalidad. Sí. ¿Conoces mucha gente de Sí, Latinoamérica? o sea, de todo el lugar. Berlín es una ciudad tan grande y tan multicultural que puedes ser quien quieras, nadie te va a juzgar, nadie te mira, la gente en general es muy abierta, se escuchan miles de idiomas y siento que yo también pertenezco ahí, porque he vivido, como dije, en otras ciudades de Alemania que están en Bavaria y, o sea, son lindas y todo, pero no me siento tan bien como me siento en Berlín. Y a propósito de pertenecer a un lugar, ¿cómo es tu relación de pertenencia con Perú? Pues Perú para mí siempre va a ser mi hogar número uno. O sea, yo diría que ahora Berlín es mi hogar número dos, pero el número uno siempre va a ser Perú. O sea, siempre ahí están la mayoría de mis familiares. Tengo amigas desde el colegio, entonces Perú siempre va a ser para mí mi hogar. ¿Visitas mucho Perú? Sí, aproximadamente cada año y medio. Ok. Ya. A ver, tú creaste una plataforma de enseñanza de alemán para hispanohablantes. ¿Cómo funciona? ¿Cómo empezó esta idea? ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo lo combinas con tu otro trabajo? Buena pregunta, porque pues actualmente yo diría que la mayoría de, o como decir, mis mayores temas en el nicho que toco sí es enseñar alemán, pero en general es un poco una mezcla de todo. Así que, pues lo que yo me di cuenta es que las personas me preguntaban mucho de cómo es que yo llegué al nivel de alemán que tengo actualmente, que es el C2, y yo empecé a darles mis consejos y a enseñar alemán de una forma un poco diferente, no solo como en un libro, tipo el vocabulario de tal cosa, sino como trucos y tips y haz esto para mejorar en poco tiempo, etcétera. Entonces, eso es lo que les gusta. Ya. Y pues cómo lo combino es bastante trabajoso, o sea, trabajo todos los días casi. Pero no lo investigué bien. ¿Tú das clases o tú creas contenido de enseñanza de ti? Yo no doy clases. Ajá. Yo no doy clases. Puede que en un futuro venga, estoy en eso, no se sabe 2026, pero actualmente yo solo hago el contenido, también tengo productos digitales y pues también trabajo con clientes para hacer propaganda. Ok, ya. A ver, tener una comunidad de más de 155,000 seguidores en Instagram es un gran logro, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué crees tú que hace que tu contenido conecte con tanta audiencia? Em, Plasmarlo de una forma muy humana y muy mía. O sea, yo creo que uno de los secretos de redes sociales es no mostrar todo como si fuera perfecto y, ay, yo puedo todo y mírenme todo lo que logré, sino mostrar cómo es la realidad, que, o sea, es un camino difícil, tanto el idioma, la integración, la nacionalidad, lo que sea, es un camino difícil, pero que al final del puente hay luz. Entonces, creo que mostrar ese lado real, ese lado humano y a la vez aportar valor es lo que es la clave del éxito. Eso me parece interesante porque he tenido ya otros invitados, creadores de contenido, y lo que siempre me dicen es, la receta es simplemente ser auténtico.
Porque, Sí, y es lo que me dicen, ¿no? La gente va a notar inmediatamente cuando tú no estás siendo tú. exacto. O cuando quieres plasmar todo como si fuera, ay, todo me sale perfecto y solamente lo bonito, lo estético y, o sea, eso era en redes sociales creo hace 10 años quizás, que la Ujú, gente mostraba solo lo perfecto, ujú. pero hoy en día tienes que ser real y auténtico y no ser perfeccionista. Ya, ya. Ujú, Ok, hablemos un poco de tu proceso migratorio ujú. y conectado también con lo que haces. ¿Cómo dirías tú que ha influido en tu experiencia migratoria em, la forma como tú comunicas y lo que haces en tus redes? Mm, siento que como yo he pasado por todas esas etapas que los migrantes hoy en día pasan, creo que lo puedo plasmar de una manera natural. Em, o sea, dado que conozco cada paso que uno tiene que, por el que uno tiene que pasar, siento que eso me hace presentarlo de una manera diferente, natural, poniéndome en el lugar de la otra persona. Ujú, Porque muchas personas recién han venido hace poco tiempo o hace, no sé, 5 años quizás, que en realidad es poco y ujú, están pasando por otras fases del proceso migratorio y yo siento que todas esas fases ya las pasé, entonces puedo ayudar y ujú. mostrar eso. ¿Has tenido como feedbacks de la gente que te Sí, dice? mucho. Yo diría que la mayoría le gusta, me da feedback positivo y me dicen que les ha ayudado el contenido que pongo. Ujú, ujú. ¿Has logrado como también hacer amigos a través de tus... He conocido mucha gente, se han presentado muchas posibilidades, también trabajar con marcas, Ujú, viajes, o sea, tener una marca personal en redes sociales me ayudó mucho, sí. ujú, qué bueno, ya. Em, Sandra, ¿qué extrañas de Perú? Yo pienso que la calidez de la gente, la alegría, la calidez, la amabilidad, obviamente a mi familia y a mis amigos y sentirme 100% en casa, o sea, llegar y saber que puedo hablar español, que no tengo que estar siempre cambiando otros idiomas, eso es algo que, a pesar de que ya estoy muy acostumbrada ya y todo, es algo que me hace falta. Ujú, ujú, Ujú. sí, te entiendo. Claro, acá no sé cómo les es con el dialecto, pero Ujú, bueno, en Berlín todo es alemán, pero igual, o sea, no se siente 100% en casa. ujú, no, no es lo mismo, claro. Ujú. A ver, tú como alguien que ha vivido en diferentes países y diferentes culturas, ¿qué consejo le darías a una persona que está pensando en migrar o está ya en ese proceso? En general o a Alemania, Suiza. En general. En general, yo le diría que aprenda bien los idiomas del lugar al que va a ir, em, que averigüe y que averigüe más o menos cuáles son las fases de la migración, porque muchas personas vienen primero con mucho entusiasmo y alegría y luego se bajonean, pasan cosas, pero es algo, la verdad, completamente normal y que al final en el mayor de los casos siempre vale el esfuerzo porque siempre se consigue algo. Entonces, siento que vivir en el extranjero es algo que todo el mundo debería hacer, aunque todo el mundo debería hacer aunque sea una vez. No tiene que ser por miles de años, pero aunque sea un poco tiempo para ver cómo es de verdad esa experiencia. Ujú, ujú. Ya que se me ocurre una pregunta. ¿Cómo ves a una Sandra que no hubiera salido de Perú? Oh, wow. Creo que sería, no sé, estaría muy metida en mi burbuja de mi familia, como en Latinoamérica, o la familia en general, es como de eso de proteger, de no dejar mucho que los hijos vuelen, por así decirlo. Entonces creo que no hubiese desarrollado tan rápido, me hubiese tardado muchísimo en llegar al punto que estoy ahora, ¿no? Si me hubiese Ujú, quedado. ya. Y algo conectado. ¿Qué le dirías tú a esa Sandra que acabó de llegar a primero a Suiza? Desde, Ujú, desde la Sandra que eres ahora. ujú. Le diría que
los primeros años son difíciles, sobre todo hasta pasar la barrera del idioma. Y le diría también que no sea tan tímida, que como que se arriesgue un poco más y hable y salga más. Ujú. Eso tú no hiciste en eso. En ese tiempo sí lo hice, pero lo hice poco. Yo siento que, y bueno, en Alemania al principio también, yo siento que hubiese podido hacer más. Pero en general sí me fui soltando con los años. Ujú. ¿Y ahora cómo es? Ahora sí, obviamente. Ahora sí ya no tengo miedo de casi nada. Ujú. Pero sí. Ujú. En Alemania, en Berlín específicamente donde tú vives, la gente nota que no eres alemana. Cuando hablo alemán, la mayoría de veces no. O sea, cuando me miran, obviamente que saben que no tengo papás alemanes, Ujú. pero cuando empezamos a hablar, siempre piensan que crecí ahí. Ujú. Y luego yo les digo, no, yo vengo de Perú, bla, bla. Y ahí dicen, ah, ¿en serio? Wow. O sea, no lo pensaba. Ujú. Pero eso dice mucho de tu Claro, alemán. claro. Qué bien, ya. Sandra, vamos a hacer un ping-pong migratorio. Ok. Yo te digo dos conceptos, uno de Perú y otro de Berlín o de Alemania, porque es donde vives ahora. Y tú simplemente respondes con cuál te quedas y si quieres me explicas por qué. Ujú. ¿Lima o Berlín? Qué difícil. Lima. ¿Sí? ¿Por Sí, qué? o sea, por el tema sentimental más que todo, pero en sí, o sea, si le vemos desde el punto objetivo, tipo seguridad, todo eso, claro, Berlín, pero sentimental, Lima. Ujú, ya. ¿Ceviche o bratwurst? Ceviche, mil veces, mil veces ceviche. ¿Qué comida te gusta de Alemania? O sea, bratwurst es rico, en sí las salchichas son muy ricas y los postres a mí me encantan. Ah, ya, ya. Ujú. ¿Pisco sour o Apfelschorle? Pisco sour. ¿Cocina con ají peruano o con especias europeas? Ají peruano. Ok. ¿Tu palabra favorita en español y tu palabra favorita en alemán? Mm, Ay, en español, qué difícil. Qué difícil en español, no se me ocurre. Ok, puedes pensar. ¿Y en alemán? En alemán. Ay, creo que ya me habían preguntado esto antes y ya no recuerdo qué dije. Pero quizás Heimat en alemán y en español, no sé, de verdad. No sé. ¿Qué se dice en Perú? Bueno, en Lima, ¿no? Ajá. Ahora que veo, bueno, me gusta la palabra alpaca, por ejemplo, Ajá. que acabamos de ver en tu escuela. Ajá. Alpaca, no sé. Ok. Tienes que pensar más en eso por si te vuelven a preguntar. Sí. Sandra, un poco ya para ir cerrando, y es otra pregunta que hago a todos mis invitados, y es si pudieras llevar algo de Alemania a Perú y viceversa, ¿qué sería? No necesariamente algo material. Si pudiera llevar algo de Alemania a Perú sería toda su seguridad, la seguridad civil. Y si pudiera llevar algo de Perú a Alemania sería las sonrisas de la gente. Ujú, ujú. Ujú. Ya. Es una respuesta que se repite también desde Suiza a cualquier otro lado. Con otros Sí, lados. sí, es muy parecido. Sandra, muchísimas gracias Gracias a ti. por haber venido. Sé que viniste directamente del aeropuerto. Sí, vine al aeropuerto. Hay que aprovechar el tiempo. Sí, qué bueno que coincidimos, qué bueno que funcionó. Te agradezco por estar aquí y a todos gracias por